Muy buenas noches. Comenzamos esta semana preocupados, por supuesto, por el momento de la pandemia, pero al mismo tiempo contentos aquí en TVN por tener de regreso a nuestro compañero Iván después del terrible ataque que él y Esteban Sánchez sufrieron en el sur preparando una entrevista para este noticiero. Iván, qué gusto tenerte de vuelta con nosotros. Esperamos también que Esteban pronto esté con nosotros y bienvenido a casa. Gracias, Constanza. Y muy breve, un par de líneas además, decirle muchas gracias por toda la solidaridad que han manifestado hacia nosotros, por las muestras de cariño que han sido enormes. Ratificarles, por supuesto, la convicción personal y que como medio nos asiste de que el periodismo tiene que ir a terreno y lo más importante, mandarle a nuestro querido Esteban un abrazo a la distancia y el compromiso de que vamos a estar permanentemente a su lado mientras dure toda la recuperación que tiene por delante. Vamos a las noticias. Vamos a las noticias. Carabineros, un cantante, un político y hasta un fiscal, todos detenidos por participar en fiestas clandestinas, aunque todos quedaron en libertad, solo con cautelares menores, como arraigo nacional. Son, claro, casos que preocupan cuando ya van 158 eventos de este tipo en lo que va del año, promediando, fíjese, al día, 2 fiestas ilegales. Manos arriba, buena música e intensidad. Cero mascarilla, nada de distanciamiento. Imagen del fin de semana en el momento más complejo de la pandemia en Chile. San Pedro de Atacama, fiesta en un local que ya cuenta con 4 sumarios sanitarios, lugar siempre denunciado, aunque inexplicablemente no hubo detenidos. Este local ha sido en reiteradas oportunidades fiscalizado y también denunciado. Y ahora nosotros estamos recabando los antecedentes para ya lograr el cierre del local. A pesar de los sumarios, el local sigue realizando fiestas. Es más, el dueño aún no cancela las multas. A más de 3.000 kilómetros, en Punta Arenas, otra actividad prohibida. Al menos 100 asistentes en una tocata clandestina organizada por un candidato a concejal. Hicimos una tocata con todos los cabros retranqui. No se ha hecho mucho, es que no se hace mucho porque no se puede, po. En un lugar que no es público, es un lugar privado, ¿cierto? Por lo tanto, habrían hecho ingresos sin previa autorización. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, candidato a concejal por la comuna de Punta Arenas. Juan Pablo Martínez fue formalizado en su rol de organizador, pero quedó solo con arraigo nacional. La oficina de concejal en caso de... No es el único personaje público detenido. En Providencia fue sorprendido T-Time o Camilo Castaldi, ex vocalista del grupo Los Tetas. Enfrentó a la justicia, está con arresto domiciliario total. Misma situación, pero en Santiago Centro para el fiscal Pedro Pinochet. La Fiscalía Sur confirmó un sumario administrativo para quien quedó en libertad el mismo día. Habría estado en cuanto social fuera de los límites de aforo que marcan las normas sanitarias que nos rigen, y es una situación que nos complica, que molesta. Y en detenidos por participar de una fiesta al margen de la regulación sanitaria. Solo el primero fue formalizado, está con arraigo nacional, además de enfrentar un sumario administrativo. Nos vienen a buscar a domicilio. Un desenlace diferente e inaudito para 2 carabineros de la tenencia carretera de Petorca. Fueron a buscar a unas amigas de la Ligua en un radio patrulla cuando había cuarentena. ¡Ponle ruido! Respecto a la situación incómoda que responsabilizó a personal de Carabineros, se ha dispuesto la instrucción de un sumario administrativo. Estaban separados sus cargos, que aparte del sumario se estaba procediendo a la denuncia a la Fiscalía Militar, así que se van a tomar las medidas más enérgicas. Y pero pongan música. Por ahora los carabineros fueron separados de la institución por mala conducta hasta que culmine el sumario. Si en todo el año pasado hubo 116 fiestas, este 2021 ya van 158 hasta el 30 de marzo. Aumento también en la cifra de detenidos, con más de 2.100 personas sorprendidas en actividades prohibidas. Esto sin contar por reuniones fuera del horario permitido o por el aforo. Eso a lo largo de todo el país. Nadie, absolutamente ninguna persona está por sobre la ley, sea autoridad, sea del Ministerio Público, sea policía. Fiscal y un político. Con más de un año de pandemia ya es posible decir que es transversal la frase que definitivamente muchos no entienden.
Bueno, y la primera jornada con mayores restricciones para las comunas en cuarentena, la verdad es que la movilidad sigue siendo una preocupación. A eso se suma la poca claridad que tiene el comercio sobre cuáles son los bienes esenciales y cuáles se pueden vender y cuáles no. ¿Cómo funcionó este primer día hábil con las nuevas medidas? La ropa la tienen toda así guardada, los zapatos. Están con sellos y esas cosas. Estamos afectados como todos los comerciantes en Chile nomás. Ponerle el hombro y tratar de ser resiliente nomás. Por la cantidad de vehículos que se ve y la cantidad de gente parece que no hay cuarentena. Primer día con mayores restricciones y este era el panorama en distintos puntos de la capital. Anda bastante vehículo y bastante gente. La verdad es que lo veo igual, a lo mejor un poco más inclusive. Poca gente, amiguito, poca gente. ¿Cómo? Poca gente, mijo. Bastante congestión, la verdad, sí. Según cifras del Ministerio de Transportes, entre las 6 y 10 de la mañana, la movilidad disminuyó un 27% en comparación con el lunes 2 de marzo. Vemos que el efecto no es tan fuerte como lo que observamos el fin de semana. Todavía queda una posibilidad de mejora. Sin embargo, vemos una caída importante, así que creemos que esa combinación entre el confinamiento y la gestión de permisos es la medida adecuada. Pero, ¿es suficiente esta disminución para frenar la curva de contagios? Una reducción de un 27% es bienvenida, pero necesitamos avanzar y tener una mayor reducción para que esto se traduzca en una reducción del número de casos diarios de COVID-19. Movilidad que preocupa a las autoridades y expertos y que se espera disminuir tal de sus cortinas abajo. Un duro golpe para los locatarios. Antonio es uno de ellos. La pandemia lo obligó a cerrar su tienda de ropa y solo estaba funcionando a través de delivery, una alternativa que desde este lunes está prohibida y que cayó como un balde de agua fría. Ahora no se puede, porque en realidad tampoco se puede ofrecer, porque también existe el miedo, o sea, el riesgo de ofrecer ropa y de repente que te pillen y todo y meterse en algo que... O sea, lo que menos queremos es digamos, infringir la ley, o sea, por tratar de salvarnos, o sea, estamos en lo justos. Una restricción que también incluye a los supermercados. Así amanecieron algunos pasillos de las tiendas, góndolas tapadas con cintas, mientras otras se permitían la venta. Se puede comprar refrigeradores, creo, cocina, que el resto no. No hay tipo de restricción. Yo lo que yo he comprado no hay tipo de restricción. Televisor, audífono, ropa. Mayormente eso es lo que están prohibido ahí. ¿Qué cosas están prohibiendo? La ropa, las teles, los equipos, todo eso. ¿Pero qué es esencial? Esa es la duda que tienen en el comercio a 4 días del anuncio. Desde el gremio aún esperan un instructivo por parte del gobierno. Una medida que sigue sin dejar a todos conformes, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que acusan discriminación. Creemos que se tiene que dar un permiso especial para los emprendedores y para las micro y pequeñas empresas para poder funcionar de manera de que no se terminen perdiendo los puestos de trabajo y estas pymes no terminen quebrando. Una primera jornada de restricciones al comercio a la que se espera una menor movilidad en los próximos días para de esa forma comenzar a hacer frente a una pandemia que no ha dado tregua. Bueno, y a propósito, nuevamente el ministro Enrique París descartó renunciar a su cargo tras las críticas que ha recibido el gobierno por el manejo sanitario. El secretario de Estado, que vivía días complejos al frente del MinSal, recibió el respaldo del presidente Piñera, quien aseguró que nunca se ha subestimado la pandemia. Rodrigo Cid tiene más detalles. ¿Usted se siente preparado para seguir liderando esta pandemia? Nada me va a desviar del objetivo único, personal, de nuestro trabajo, que es luchar por la salud de los compatriotas y obviamente preocuparme del manejo de la pandemia. Una pregunta que se ha vuelto recurrente en los últimos días. Durante el habitual balance de la autoridad sanitaria, Enrique París fue nuevamente consultado respecto de su continuidad al frente del Ministerio de Salud. Todo esto en medio de críticas sobre el manejo de la pandemia que incluso han sido portadas en reconocidos medios internacionales, con artículos y columnas que hablan de exitismo por el avance del proceso de vacunación y que se contrapone con el sostenido aumento de casos nuevos de coronavirus. Creo que la comunicación de riesgo ha tenido fallas estructurales, principalmente porque no ha logrado transmitir a la ciudadanía la magnitud de la catástrofe sanitaria que estamos viviendo. Es difícil
transmitir el riesgo actual si tú estás siempre destacando los éxitos y el ser el primero en el mundo en vacunación. Porque aunque no sea tu objetivo, transmites indirectamente que este éxito en la vacunación permite relajarnos en otras medidas. Por la ascendente curva de casos nuevos y el marcado aumento en la cantidad de fallecidos, Chile se encuentra en el peor momento de la pandemia. Además, la creciente ocupación de camas críticas mantiene al sistema de salud al límite de sus posibilidades. Ya probamos el manejo a la chilena, que es el Ministerio de Salud tratando de tomar medidas y los otros ministerios generando medidas que muchas veces las entorpecen o incluso las empeoran. Lo que necesitamos ahora es que todos los ministerios se pongan al servicio del Ministerio de Salud y que sean las medidas sanitarias las que dirijan el curso de las acciones del gobierno. Más que cambiar al ministro, yo creo que me enfocaría en que el ministro estuviera más apoyado, que no estuviera tan solo quizá. Creo que esta es una gestión, es una pandemia que efectivamente quizás es mucho trabajo para solo una persona. Este lunes, el ministro de Salud estuvo junto al presidente de la República en el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza. Agradecer muy sinceramente por su trabajo, por su entrega, por su compromiso permanente al Ministerio de Salud, encabezado por el doctor París. Además del público respaldo a su ministro de Salud, el presidente Piñera respondió a las críticas respecto del manejo de la pandemia. Hay algunas críticas constructivas que por supuesto las escuchamos y las atendemos con mucha voluntad. Hay otras críticas que son de mala fe. Por eso yo quisiera decir que en materia de exitismo yo creo que nunca hemos subestimado esta pandemia. Al término de la actividad, Enrique París regresó a La Moneda en el vehículo del presidente de la República y llegaron juntos a Palacio. Aunque en el gobierno descartan su renuncia, el ministro nuevamente fue consultado respecto de su eventual salida. ¿No cree que se necesita un liderazgo nuevo para esta etapa? Nada me moverá de ese único objetivo que significa luchar por la salud de nuestros compatriotas, aunque eso me signifique críticas y ataques, y luchar en contra de la pandemia. Seguimos con la pandemia. Cada una hora mueren 5 chilenos por coronavirus. Y la situación en las clínicas y hospitales del país es dramática. Hay recintos en donde ya no tienen capacidad en las unidades de cuidados intensivos para atender a más pacientes. Y la región metropolitana abarca más de la mitad de la demanda UCI de todo. Nunca hubo, desde que llegó el COVID a Chile, tantos pacientes graves internados ni tantas personas jóvenes en cuidados intensivos producto del virus. La situación es dramática y estamos casi al límite de ocupación nacional. Y mientras llegan y llegan personas a las urgencias del país, el personal de salud solo quiere un descanso porque sus turnos son extensos. Tratan de dar lo mejor para evitar que, en cierta forma, caigan en ventilación mecánica, que es lo que no queremos. Y un año, más de un año y tanto, en esta misma proceso, y es como que no fuera a acabar, es que viene uno, después viene el otro, y en general el personal de la salud, igual nosotros estamos como agotados, cansados. Anoche en la clínica Indisa no quedaban camas para atender a pacientes graves por COVID. Hubo que atenderlos en los pasillos de urgencia donde trabaja Alejandro, y esa realidad se replica en casi todos los servicios a lo largo de Chile. Solo en las últimas 24 horas se sumaron más de 5.800 personas. Cientos están hospitalizadas en una UCI. Pacientes que primero llegaron a alguna urgencia, muchos de ellos sin necesitar ventilación. Y póngase en el lugar de él. ¿Ya? Está solo, en un box, encerrado, sin su familia, sintiéndose cada vez peor, rodeado de desconocidos que están enmascarados enteros de arriba abajo, digamos, y cuando les ve la cara, solo les escucha la voz, y que de repente se acercan a decirle, mire, don Juanito, vamos a hacerlo dormir porque hay que intubarlo. Y don Juanito pensará en ese minuto, esto va a ser lo último que yo escucho en mi vida. Gran parte de quienes están hospitalizados por COVID están conectados a un ventilador mecánico y de ellos cerca del 40% no logra sobrevivir. Hoy esos pacientes graves que luchan por ganarle al virus
tienen la mayoría entre 50 y 70 años. Además, más de la mitad de las camas de cuidados intensivos ocupadas se concentran en una región, la metropolitana. En la Clínica Dávila la situación, como en otros recintos, es crítica, por mucho que han ampliado su capacidad de atención al ritmo en que están llegando los pacientes graves. No hay sistema de salud que dé abasto. Y han visto cómo aumentan los pacientes jóvenes. El 33% de los que se atienden en esta UCI tienen menos de 39 años. Hoy ingresan más o menos alrededor de 15 o 20 pacientes diariamente a la clínica con diagnóstico COVID. Los enfermos hoy son más jóvenes que antes y eso hace que en el fondo tengamos dos cosas diferentes. Por un lado, los enfermos evolucionan a veces muy rápido y salen antes que otras veces, pero por otro lado, cuando se complican estos pacientes, tienden a estar más tiempo en nuestra UCI y todos nosotros hacemos un mayor esfuerzo por sacar adelante los pacientes más jóvenes. Hay regiones en Chile donde prácticamente no queda espacio para atender a más pacientes, tampoco la opción de traslado. Clínicas privadas y hospitales que han redoblado sus esfuerzos para tener una cama disponible. Aún así, no siempre se puede. De 28 camas UCI, hoy día estamos con 41 camas UCI. Entonces sacar la cuenta de 8 haber subido a 40, jamás me habría imaginado que este hospital, con todo el esfuerzo, hayamos llegado a eso. Y aún así nos cuesta mucho dar el manejo y dar la oportunidad a todos los pacientes que podamos ventilar, no solo obviamente la ciudad, sino que estamos hablando de la región. En todo Chile quedan 164 camas para atender a pacientes que estén graves por COVID. Y las proyecciones menos alentadoras hablan de un pronto colapso en los servicios de urgencia. Por eso es tan importante que a pesar del cansancio se cumplan las normativas sanitarias para cuidarnos entre todos en el momento más oscuro de la pandemia en Chile. Bien, pues ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte monitoreando lo que pasa con el coronavirus. Doctor, nunca es un buen momento para contagiarse con COVID, pero probablemente este es el peor de todos los momentos que ha atravesado el país para contraer el COVID, ¿no? Efectivamente, lo que va de la buenas noches, pandemia. Muy buenas noches y realmente un agrado estar contigo, Iván. Gracias. La verdad es que el peor momento ha sido un año muy, muy duro y este es el peor de los días en este año que ha sido muy oscuro. Doctor, le hemos preguntado otras veces, pero hoy día en su clínica, ¿cuántas camas críticas quedan disponibles a esta hora? En estos momentos quedan 3 camas y ya tenemos 104 camas de UCI y 180 camas críticas en total. O sea, a pesar de todo lo que hacemos, y a pesar de que estamos vaciando todos los días muchos pacientes, es correr y siempre se van llenando. Ahora, doctor, varios especialistas y las proyecciones de la autoridad sanitaria señalan que hoy día estamos probablemente en el peor momento, con ayer y antes de ayer, pero que vienen 2 o 3 semanas que pueden ser incluso peores que esta. Peores que lo que estamos viendo desde el punto de vista de la cantidad de gente internada en camas críticas, de la cantidad de personas que se contagian al día, de la cantidad de chilenos que fallecen. Llevamos que 20 minutos de noticias, ya han fallecido 6, 7 chilenos en este rato, producto del COVID. La verdad es que las cifras van en aumento, la tendencia de el R0 sigue siendo superior a 1, la tasa de positividad es alta, entonces la verdad no están disminuyendo los casos, sino que van aumentando. Los casos que ya se enfermaron hace una semana, una parte de ellos, inevitablemente, solo una parte va a llegar a hospitalizarse. Entonces, a grosso modo, podemos decir que un poco menos de 200 personas al día van a necesitar una cama de algún tipo de hospital en los próximos días. Eso es una tremenda exigencia para cualquier sanitario. Y eso no depende de lo que va a ocurrir mañana, eso es resultado de lo que ya ocurrió. Entonces no estamos haciendo una proyección tan en el aire, sino basado en los números que ya hemos tenido. Doctor, hay algunas voces de especialistas que señalan que frente a las variantes que están circulando en nuestro país, las 2 variantes brasileñas, porque no es una, son 2, la variante neoyorquina, la variante británica, eventualmente sería necesaria una tercera dosis de la vacuna. Primero se lo pregunto porque entiendo que recién ahora se están haciendo los estudios en nuestro país para saber si las vacunas que nosotros estamos poniendo a la población cubren efectivamente estas variantes, porque esa información no está clínicamente demostrada todavía. ¿Será posible que una tercera dosis sí nos dé inmunidad contra estas variantes que entiendo que ya están circulando? Al menos 1 de cada 3 pacientes tiene variante brasileña.
Es una posibilidad. La verdad es que hay enfermedades que requieren 2 dosis de vacuna, hay enfermedades que basta con una sola dosis de vacuna. En el caso de la influenza en adultos, por ejemplo, con una dosis, en niños puede necesitar 2, sarampión 2. Podría ser necesaria una tercera dosis. Pero no se sabe médicamente. Eso Pero en estos momentos que hemos visto, las vacunas de RNA son un poco menos eficaces que contra las variantes que contra la cepa original. Con ese poco menos de eficacia podría ser suficiente para evitar hospitalizaciones y la propagación de la pandemia. En el caso de CoronaVac, que es realmente importante en Chile porque el grueso de nuestra vacunación, hay estudios todavía con resultados disímiles, pequeños, y necesitamos más investigación. Adelantar que se requiere una tercera dosis o un booster, como se le llama, sería prematuro, pero sí necesitamos investigación que demuestre cómo funciona específicamente con estas nuevas variantes que ya han ingresado a nuestro territorio y cuál es el rol de esas nuevas variantes. Requieren más secuenciación genética antes de asegurarlo. A propósito de vacunación, hoy día comenzó el proceso de vacunación contra la influenza. Y aquí hay algunas dudas que son importantes aclarar, porque se está haciendo para mayores de 90 años embarazadas de hasta 33 semanas. Pero entiendo que tampoco se puede llegar y colocar la vacuna de influenza si, por ejemplo, la persona se puso la vacuna del coronavirus hace 10 días. ¿Cuál es el periodo que tiene que esperar? ¿Hay alguna complicación entre la conjunción de ambas vacunas? Sí, es muy buena la pregunta porque en realidad no es tan rígido que no se puedan mezclar. Cada vacuna tiene un efecto de reactogenicidad que provoca cierto tipo de reacciones como fiebre, cefalea, dolor en el brazo, etc. Si combinamos ambas, estas se pueden sumar y en población debilitada podrían ser síntomas importantes. La recomendación, que no es 100%, pero es una recomendación que la autoridad sanitaria ha acogido como una forma de prudencia y de protección de la población, es distanciar 2 semanas a cualquiera de ambas vacunas. Vamos a escuchar al presidente Piñera, pero antes de eso, entonces, si una persona, por ejemplo, tuviera que tomar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y tiene que vacunarse contra la influenza, ¿tendría que aplazar cuál de las dos? Sí, importante que reciba su vacuna del coronavirus y 2 semanas entonces, después recibe la de influenza. Escuchamos al presidente Piñera y seguimos con el doctor Ugarte. Además de los 8 millones de vacunaciones por influenza y otras enfermedades, si sumamos las 30 millones de dosis que tenemos que poner por coronavirus, este año el sistema de salud va a tener el tremendo desafío de vacunar o poner cerca de 40 millones de vacunas. El desafío más grande en materia de vacunación que hayamos experimentado en toda nuestra historia. A ver, hay una duda, doctor Ugarte, que tiene que ver con las personas que ya recibieron las 2 dosis de la vacuna. ¿Es posible enfermarse igualmente? Se lo pregunto por el caso del presidente argentino, que ha sido muy publicitado durante los últimos días. Sí, es posible. Recordemos que cuando se veía la eficacia no era 100%. La mejor de las vacunas, 95%. Todavía existe un 5% de posibilidades de enfermar. ¿Qué significa esto? La vacuna impide que uno enferme, no al 100%, pero casi un 100% evita que uno se hospitalice, tenga una enfermedad grave. E incluso disminuye de manera muy notable el que tenga una enfermedad leve. Hay datos recientes que muestran que incluso la enfermedad leve se disminuye mucho, pero no llega a 0. ¿Qué tanto disminuye la enfermedad leve? Con estudios publicados ahora, entre febrero y marzo, entre un 75 y un 94% con 2 dosis. Pero nunca 0. Siempre existe la posibilidad de enfermarse, aunque lo más probable es que el presidente de Argentina tenga solo una enfermedad leve. Ahora, doctor, hay un tema que lamentablemente no cede y que tiene que ver con la cantidad de gente que sigue en las calles. Uno entiende que la mayor parte de la gente que está en la calle probablemente es por una cuestión vital, porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que ganar el sustento diario, pero a lo que le hemos llamado el agotamiento pandémico. No nos hemos dado cuenta, pero llevamos más de un año en pandemia. ¿Funciona a esta altura mantener a la gente en cuarentena? ¿Se va a lograr salir de esta paradoja chilena de la que se ha hablado? Un éxito bien importante en la vacunación, pero un rebrote en esta segunda ola que nos ha dejado muy mal parados.
La verdad es que ese es uno de los temas más importantes, Iván. Esta fatiga pandémica es una reacción de donde vemos una situación que no se termina, que es angustiante. Respondemos con conductas que son, por un lado, de anomia o de desesperanza o de exitismo, de complacencia, de sentir que ya triunfamos. Todas son respuestas patológicas frente a este estrés mantenido. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que ser conscientes y cambiar la forma de comunicarse. La Organización Mundial de la Salud ha trabajado en esto y ha elaborado 4 estrategias que están por escritas, muy detallados de cómo hacer la comunicación en pandemia. Entienda a quién le habla, escucha a quién le habla, transmita la preocupación, cómo cuidarse, pero permitiendo aquello que se puede hacer sin peligro, ¿no es cierto? Adáptese a la realidad de las personas. Ese tipo de estructura de trabajo tiene muy delineado cómo emitir mensajes que sean coincidentes con las medidas que se adoptan, para que las medidas no choquen con el mensaje que se quiere dar. Todo eso está por escrito, está bien estructurada pandémica. Deberíamos estructurar nuestro mensaje para los jóvenes, para los adultos, de diferente manera, por diferentes medios, para pedirle a la gente que realmente se cuide, a pesar de que después de tanto tiempo la gente ya no le presta la misma atención al tema. Que quienes toman las decisiones lean eso que está escrito de la OMS para que sea clara la comunicación de riesgo, que es lo que ha fallado en el último tiempo. Doctor Ugarte, como siempre, muchas gracias. No, encantado. Y donde al parecer no hay comunicación de riesgo o no está siendo efectiva es en México. Es el tercer país con más fallecidos en el mundo por coronavirus, pero pareciera que en las playas de México el virus no existe. Durante el fin de semana largo se repletaron con miles de turistas que además no respetaban las medidas sanitarias. Imágenes que parecen grabadas antes de la pandemia, pero no. Son de este fin de Semana Santo, cuando miles de turistas repletaron las principales playas de México, Acapulco y Cancún. A un año de la aparición del coronavirus y con las temperaturas aumentando por la llegada de la primavera en el hemisferio norte, los mexicanos decidieron salir a sacudirse el estrés de la casa, muchos de ellos ignorando las medidas de restricción. Uno tiene que seguir adelante, porque tampoco nos tenemos que estar ahí en la cueva, porque así se nos está sintiendo la casa de ustedes. Pues ya ahorita ya está más tranquilo. Digamos que es como para salir un poquito de lo cotidiano, ¿no? Porque ya también estamos cansados, ya hace un año que empezó esto y pues todavía sabemos que sigue, ¿no? O sea, no podemos bajar la guardia, pero pues también tenemos que seguir la vida cotidiana, ¿no? Como si la pandemia no existiera, la realidad del día se repite en la noche, con centros nocturnos en donde no se exige el uso de mascarilla ni mantener la distancia física. Según medios locales, cerca del 80% del comercio nocturno está en la quiebra y los que siguen abiertos buscan seguir a flote de cualquier manera, relajando las exigencias sanitarias. La ola de rebrotes de COVID, con cifras que ya superan los 200.000 muertos y con un proceso de vacunación que avanza lento según el calendario. Sin embargo, el caso de México no es aislado. En playas de Barcelona, cientos de jóvenes se han reunido en fiestas clandestinas sin las medidas necesarias, teniendo que llegar la policía a dispersarlos. Según ambos gobiernos, el principal grupo que está generando problema sería el de los jóvenes, que pese a que las nuevas mutaciones han aumentado los contagios, desestiman la peligrosidad del virus. Lanzaron sillas, provocaron destrozos y agredieron a funcionarios de la salud. Fue una noche de furia de dos personas que esperaban atención de urgencia del Hospital Van Buren en Valparaíso. Los atacantes fueron detenidos y este lunes enfrentaron a la justicia. Mire. Están rompiendo todo, hasta los computadores. Están rompiendo todo.
Están tirando sillas por el aire. Estaban fuera de sí, totalmente descontrolados. Volaban objetos por el aire en la sala de espera de la unidad de emergencia del hospital. Llama a los pacos. Apúrate que abrieron la puerta. Llamen a los marinos, alguien. Desesperación del personal del Hospital Van Buren de Valparaíso que crecía conforme pasaban los minutos, 3:30 de la madrugada, y estos usuarios destruían todo a su paso. Se les solicitó que esperaran en la sala de espera su atención. En ese momento fue que empezaban a agredir. Fue con palos, fue con una silla que sacaron de las sillas que los mismos pacientes estaban descansando. Querían atención médica inmediata, pero llegaron justo cuando el personal daba prioridad a varios pacientes de carácter grave. No habrían estado de acuerdo con esperar, entonces vino la noche de furia. Malo, sí, porque en realidad, bueno, la gente a veces ya está estresada con todo lo que está pasando. He venido anteriormente y estaba hasta 37 horas esperando para que nos atendieran. La gente está con toda esta preocupación, está colapsada. Así las emprendieron contra guardias, ventanales, sillas y todo el mobiliario. Previo a la pandemia había un punto fijo de carabineros que ya no existe en este lugar. No tenemos una vigilancia que se lo hemos pedido como a las autoridades. Se tomó una decisión el año pasado a raíz de las mismas situaciones higiénicas. Se sacó al carabinero del lugar y el día de hoy tienen una línea directa a través de nuestra central de comunicaciones. Con esta misma valla, por arriba de esto, yo cuando lo vi en la mañana no me fijé, pero mira, la tiraron hasta arriba. A la salida destruyeron el vidrio trasero del vehículo de esta mujer, quien estaba durmiendo cuando escuchó el fuerte estruendo. Los sujetos fueron detenidos por daños. Al salir a las 7:20 para asistir a mi lugar de trabajo, me encontré con mi vehículo todo dañado. Mucha pena porque son tus bienes. Se formaliza investigación en su contra por el delito de daños y a su vez se solicitó y se decretó como medida cautelar el arraigo nacional y la prohibición para estas dos personas de acudir al recinto donde ocurrieron estos hechos. 90 días de plazo de investigación después de este violento episodio. Quedaron con prohibición de acercarse a la unidad de emergencia adultos, mientras esta joven, que paradójicamente es trabajadora de la salud, se las tendrá que arreglar varios días sin auto, todo por culpa de estos sujetos. Hoy fue despachado y promulgado el bono de clase media que beneficiará a 3 millones de personas. ¿En qué consiste? Veamos. Para quienes ganan o ganaban entre 326.000 pesos y 408.000 pesos, el bono de 500.000 pesos será pago automático. Para sueldos entre 408.000 y 1,5 millones de pesos, tendrán que demostrar una caída en sus ingresos del 20% por lo menos, comparando el segundo semestre de 2019 y 2020. Para los que tengan salarios sobre el 1,5 millones de pesos, también corre la misma exigencia, pero además el bono será decreciendo. Además, se logró que se consideraran que no se descuente el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, alguien que recibe el IFE también podrá recibir el bono de clase media. Los detalles con Jaime Quesada. ¿Por qué tiene que existir una letra chica? Si lo están ayudando, que lo ayuden bien. Catalina postuló el año pasado al bono clase media, ingresó sus datos y calificó, pero cuando llegó el depósito se llevó una mala sorpresa. Me di cuenta que solamente recibí 41.000 pesos. Su familia, compuesta por 5 personas, recibió los meses previos el ingreso familiar de emergencia. Por eso, esos montos se descontaron de los 500.000 pesos. Pucha, ¿por qué si se supone que es una ayuda? Teniendo cuentas que pagar, tengo a mi papá enfermo, entonces fue como súper mal. Y la posibilidad que esa situación se repitiera este año provocó tensión y polémica. ¿O no había acuerdo? Vamos a seguir discutiendo. No hubo nunca un acuerdo y hemos sido súper claros en esto. La tramitación del bono clase media en el Senado se complicó porque hubo oposición a la idea del gobierno de descontar de los 500.000 pesos los montos recibidos por el IFE durante enero y febrero. Y es lo que un grupo de parlamentarios quiso evitar. El gobierno, este lunes, estuvo disponible para revisarlo. Hemos llegado a un acuerdo con la Cámara de Diputados, subsanar el problema del descuento del IFE,
con respecto al bono clase media. Ya no serán incompatibles ni se restarán los beneficios, un acuerdo que se zanjó con los diputados y previo a la votación final. Valoramos, por cierto, este acuerdo. Es mejor siempre un acuerdo que una postergación. Resultado de la votación. Aprobado. Y se despacha el proyecto a ley. Finalmente, el bono clase media es una realidad. Para quienes ganan o ganaban entre 326.000 y 408.000 pesos, el bono de 500.000 será automático. Para los sueldos entre ese monto y el 1,5 millones, el requisito será demostrar una caída en sus ingresos del 20% comparando el segundo semestre de 2019 y 2020. Y para los que tengan un salario sobre el 1,5 millones, la exigencia es la misma, pero el bono será decreciente. Y se complementará con un bono adicional de hasta 250.000 pesos que pagaremos en el mes de mayo, según la composición del grupo familiar. La ley que ya fue promulgada además incorpora un bono de 100.000 pesos para los pensionados por renta vitalicia, retiro programado y del sistema antiguo, siempre y cuando tengan una jubilación inferior a los 408.000 pesos. También se contempla un bono de 500.000 para los transportistas y choferes. Hay unos días en los cuales tiene que hacer un trabajo interno el Servicio de Impuesto Interno, conseguir las bases de datos y esperamos, dado que se ha despachado hoy día ley, poder estar pagando durante el mes de abril. El bono clase media y el préstamo solidario ya son una realidad, un proyecto que busca llegar con ayuda directa a más de 2 millones de personas justo en el peor momento de la pandemia en el país. Y atención con lo siguiente, porque un estudio del Banco Mundial estableció que en 2020 más de 2.300.000 personas en Chile pasaron de ser clase media a estar en situación de vulnerabilidad. La pérdida del empleo en pandemia sería la principal razón que disminuyó los ingresos de la clase media de cristal, como la han llamado las autoridades. Presta atención. Mi vida, antes de que llegara esto, mi sueldo en promedio era de 100.000 pesos, 150.000 pesos semanal. Y ahora te voy a decir que de repente me gano 10, 15.000 pesos semanal o 5.000 pesos a la semana. Julián es maestro jalatero y carpintero. Antes de la pandemia ganaba hasta 600.000 pesos mensuales. Se consideraba clase media, pero como él, hoy más de 2.300.000 personas en Chile dejaron de pertenecer a este estrato social y cayeron en la vulnerabilidad, según el reciente informe del Banco Mundial. El estudio del Banco Mundial nos está diciendo que producto del incremento del desempleo ha disminuido considerablemente la percepción de ingresos de parte de una fracción relevante de los hogares en Chile. Eso ha provocado también que más de 300.000 personas de clase alta pasen a ser de estrato medio. Y el fantasma de la vulnerabilidad, es decir, aquellos que no están en la pobreza, pero que tienen una alta probabilidad de caer en ella ante cualquier cambio inesperado, es una amenaza constante. A Julián hoy no le alcanza ni siquiera para pagar el arriendo de esta habitación. Nosotros, lo de clase media-baja, por ponerle un título a esto, hemos sido los más golpeados. Los sectores que se consideran clase media son los sectores que tienen un ingreso per cápita entre $13 y $70 diarios. Esto está medido a dólares de paridad de poder de compra, que no es exactamente equivalente al dólar de todos los días. Es una forma especial de medición que se usa para las comparaciones internacionales. Según el Banco Mundial, 1 de cada 4 hogares de clase media recibió al menos una medida de mitigación en 2020, muy por detrás de los sectores vulnerables, donde el 68,1% obtuvo aportes, y los pobres, donde casi la totalidad recibió ayuda. Mantener una política a la clase media. Hemos tenido situaciones muy esporádicas, bonos que no han mantenido una continuidad en el tiempo, y probablemente la clase media es la que ha concurrido en mayor número al retiro del 10%. O los de clase media o clase media baja, pero no hay ninguna ayuda hacia nosotros, ninguna ayuda, porque ahora mismo dan bonos de 40.000 pesos, y yo creo que 40.000 pesos tú no vives en una semana. La mañana de este lunes el Congreso aprobó un nuevo bono a la clase media y un préstamo solidario. Además, amplió el ingreso familiar de emergencia al 80% más vulnerable. Estamos en este minuto aprobando un paquete que lo que busca es llegar a esa clase media con, obviamente, transferencias directas como el bono base de 500.000, pero también entendiendo de que las familias, según su composición, requieren más apoyo. Es por eso que también este proyecto tiene un segundo bono si es que una persona tiene un hogar integrado por una persona mayor, una persona con discapacidad o niños, niñas, adolescentes.
Es la compleja realidad de la clase media, esa que las autoridades han llamado de cristal y de la que en el último tiempo salieron más de 2.300.000 personas que cayeron en situación de vulnerabilidad. Controversia generó la solicitud de una farmacia de receta médica para concretar una venta online de anticonceptivos. Pese a que es una norma antigua del ISP, en la práctica estos productos suelen venderse sin requerir receta, por lo que una serie de agrupaciones se han quejado. ¿Consumes anticonceptivos? Sí. ¿Alguna vez te han pedido receta para comprar? Nunca. Sí, pastillas sí. ¿Alguna vez le exigieron receta para comprar anticonceptivos? No. No. La respuesta es común, por eso la exigencia que hizo esta farmacia a una clienta llamó tanto la atención. Le pidieron receta para comprar online pastillas anticonceptivas. Según la empresa, fue algo que dispuso el ISP y rápidamente llegaron las críticas. Hasta la propia ministra de la Mujer dijo estar haciendo gestiones para que se revirtiera la medida. Al final están como complicando cada vez más las cosas para todos. Estamos también exponiendo a nuestras mujeres a salir, a meterse en una clínica o en un hospital. Pero preste atención porque no solo se puede hoy solicitar este documento, sino que se debe exigir receta médica para anticonceptivos. Que ocurra poco en la práctica para compras presenciales es otra cosa. Debiera haberse pedido antes de la pandemia y en el momento ahora. ¿Ya? Ahora pasa que la persona no puede ir y entendemos esa situación. El Código Sanitario lo indica. La venta de productos farmacéuticos solo podrá hacerse con receta, excepto aquellos medicamentos de venta directa, y no es el caso de los anticonceptivos. La farmacia en cuestión simplemente hizo cumplir la norma, tal como expresan en este comunicado. O sea, claramente no es el mejor momento para hacerlo. Nosotros no estamos por saltarnos la norma. No estamos por la automedicación, la supervisión de la anticoncepción tiene que ser una prestación profesional. Pero acá estamos hablando de dificultar el acceso a compra de mujeres que están muchas veces con sus controles vigentes y que tienen una indicación. Desde el ISP llamaron a la calma, aseguran que nada ha cambiado. No es que la norma o la fiscalización de la venta se haya endurecido. Explican que necesitan, eso sí, hacer la trazabilidad de los medicamentos que se venden por internet. Habían algunos farmacéuticos que cumplían al pie de la letra la exigencia de la receta médica y otros no, otros eran más laxos. Lo que sí yo le puedo decir que a nivel de fiscalización, nuestra fiscalización no está enfocada al cumplimiento de la receta en la pastilla anticonceptiva. Aún así podrían pedírsela. Si le exigen receta y no la tiene, quedará a criterio del químico farmacéutico venderle las pastillas. No debería haber cambios, deberían seguir con la orientación farmacéutica que entregan los químicos farmacéuticos que entregan algunos medicamentos sin receta, entendiendo que es la situación que requiere la persona y que es un usuario común y que está yendo habitualmente a la farmacia. La misma farmacia, de hecho, da esta opción en su comunicado, una que se ve dificultada para la compra por internet, ya que no es posible hablar directamente con el químico de la farmacia. Por eso, a través de redes sociales ya se han formado varias organizaciones de apoyo con funcionarios de salud como Catalina que ofrecen prescripciones para facilitar la compra. Sentí que yo tenía en mis manos el poder hacer una ayuda y una solución frente a este problema que se genera más encima en un momento tan difícil como en el que estamos. Un trabajo que estamos haciendo de la manera más responsable que podemos, pero evidentemente no reemplaza una atención en salud y además lo estamos haciendo al margen del sistema de salud. Así que no es la solución óptima, pero en ningún caso vamos a dejar solas a las mujeres. Alternativas para que el acceso a los anticonceptivos no siga dificultándose en un periodo de por sí complejo. Una norma poco conocida que otra vez pone en el centro del debate el derecho a la salud sexual y reproductiva en Chile. Fíjese que una profesora de 30 años tuvo que utilizar su cuenta de Instagram para denunciar que ningún organismo toma en cuenta las reiteradas amenazas de muerte que recibe a diario de parte de su expareja. El hombre está con orden de alejamiento, pero todos los días la acosa y la insulta por correo o a través de las redes sociales. Verónica Moscoso tiene los detalles. Yo llamé el domingo a PDI. Señora, tengo a mi expareja amenazándome de muerte. Por favor, ayúdeme. ¿Qué hago? PDI. Tranquila, señora. Tiene que llamar a otro número, al de Fiscalía. Pero como hoy no atienden, tiene que ir el lunes.
Si me mata hoy, entonces no vale. De lunes a viernes sí. Es el desesperado llamado que hace Karina a través de su cuenta de Instagram después de recibir una insólita respuesta cuando llamó para pedir protección al Fono Denuncia Seguro, un número 600 de ayuda a las 24 horas del día para dar cuenta de delitos. Entonces, ¿qué hago? Voy a la fiscalía y me dice, no, tiene que poner otra denuncia porque la que ya tiene como que se acabó. Ya, pues entonces como que si me mata hoy día como que no corría porque tenía que poner las 11 mañana. Entonces siempre lo mismo, yo estoy cansada porque él se ríe. Tiene miedo, ya no sabe qué hacer con el bombardeo de amenazas de muerte de parte de su expareja y padre de su hijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y suma y sigue, todo un récord, 44 correos electrónicos en 3 días, 600 en total desde hace 4 años, la mayoría con un lenguaje irreproducible. Me las vais a pagar algún día, bastarda, basura, aprovecha de respirar, ya sabéis ya, perra CTM. A la próxima que me mandes otra demanda, vaya a saber quién soy yo y no estoy jugando, ¿entendiste? Le mando los documentos a la fiscalía de mis amenazas y como que siento que ni siquiera las leen. Desde el 2018 a la fecha ha puesto 7 denuncias por violencia intrafamiliar en fiscalía. 3 veces han dictado orden de alejamiento, pero así y todo, este hombre la acosa permanentemente. Lo tiene bloqueado de todas las redes sociales, ha cambiado 5 veces el correo electrónico, pero él le vuelve a escribir, se siente desprotegida. Por lo que yo saco deducción, como él se consiguió mi correo nuevo, es porque cuando yo le mando orden de apremio por no pago de pensión de alimentos, a él lo notifican con mis datos. Siente que el sistema no funciona, que nadie la escucha, las medidas de protección no le garantizan seguridad. Y al final yo puedo salir a trabajar y no sé, pues me va a estar esperando por allá o yo no me voy a dar cuenta y después le van a decir, oiga, ¿usted tuvo algo que ver? No, porque yo tenía orden de alejamiento. Yo no me acerqué a ella, pero ¿quién sabe que no estaba ahí? Por eso puso cámaras en su casa por si se llegara a acercar. Teme por su vida, la de su hijo y la de toda su familia. A veces que salgo a comprar, ¿okay? Voy con mi mamá. ¿No puede salir? No. No, porque es tan psicópata que yo sé que me va a estar esperando. Porque a pesar de que vive en otra comuna bien lejos de la mía, yo sé que se va a dar el tiempo de venir y estar en el paradero o en cualquier lado. En lo que va del año, 9 mujeres han perdido la vida a manos de su expareja. En la mayoría del día, ella podría ser una más. Eso porque eso justamente lo que me va a pasar a mí. Y yo ni siquiera es como no, ojalá que no me pase, pero yo soy realista en algún momento y digo, capaz que me pase a mí, po. Nos damos cuenta que las mujeres buscan desesperadamente ser escuchadas, poder hacer el relato de que están viviendo agresiones de distintos tipos. Recuerden que la violencia contra la mujer se ejerce de muchas formas. Esta forma de acoso también es una forma de agredir. En la Policía de Investigaciones aclararon que el número al que llamó Karina, si bien está en la página de la PDI, no corresponde a la institución, sino a la Subsecretaría de Prevención del Delito y no especifica casos de violencia intrafamiliar. La Brigada del Cibercrimen tiene un WhatsApp 24/7 para denuncias digitales. Junto con eso, y específicamente con los casos que tratan de violencia digital o acoso, existe una campaña que es Corta la Cadena, que es si corresponde denuncia, qué pueden hacer o a dónde acudir. Se trata de delitos de amenaza. Estos pueden ser cometidos por parte del agresor de cualquier forma, de manera presencial o también por escrito, por correo electrónico, por mensaje de texto, por mensaje de audio, de cualquier manera. En la Fiscalía, al enterarse de esta denuncia, solicitaron una nueva orden de alejamiento por 180 días más. Ahora contempla todo tipo de comunicación, incluidos mensajes, llamados y correos electrónicos. Si llegara a escribirle una vez más, estaría desacatando la orden de un juez, delito que podría significarle hasta 5 años de cárcel. Porque él igual conoce a los perros, entonces igual él llega y pasa. ¿Podrán volver los alcaldes a sus cargos si se aprueba la postergación de las elecciones?
¿Se congelarán los aportes a las campañas electorales? Bueno, estos son los puntos que no han podido zanjarse y que explican por qué la reforma que aplaza las elecciones de este fin de semana aún no puede materializarse. Legalmente, en solo 5 días deberían celebrarse las elecciones del 10 y 11 de abril. Y aunque hay consenso para aplazar el proceso, oficialmente eso se mantiene hasta que el Congreso despache la reforma que modifica la fecha de los comicios. Temprano comenzó el debate y por amplia mayoría se aprobó la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo. La fecha hoy no es el tope de la discusión, sí otros puntos del proyecto. Por ejemplo, aquel que busca suspender las campañas electorales hasta el 28 de abril, dada la postergación de los comicios. Los que tienen más recursos tienen una ventaja comparativa. Cuando la gran mayoría de los candidatos planificó su campaña para terminarla este jueves, y no tienen recursos adicionales. Queremos participación, queremos fortalecer la democracia, queremos que la gente vote informada. ¿Cómo lo va a hacer si no conoce a los candidatos? El resultado de la votación. Aprobado, se mantiene el texto que venía de la Comisión de Constitución. Por ahora se aprobó la suspensión de las campañas hasta el 28 de abril. Posterior a esa fecha se podrá retomar la propaganda. Otro punto polémico, aquella indicación que busca que los alcaldes no vuelvan a sus funciones a pesar de la postergación de los comicios, manteniendo las subrogancias que hoy lideran los diversos municipios. El punto dividió incluso a integrantes del mismo partido. Los subrogantes no tienen la capacidad de decisión o de liderazgo que se está exigiendo hoy día en el país a nivel social. Los alcaldes vuelven en calidad de candidatos. Entonces me parece a mí que es una ventaja injusta respecto de los incumbentes. Este es uno de los puntos más polémicos. A la espera del cambio de fecha, tras no existir acuerdos, se mantiene la normativa vigente. Es decir, que los jefes comunales deben ser reemplazados un mes antes de los comicios. Así, por ahora, y con posibilidades de modificarse en la Cámara de Diputados, los alcaldes deberán retomar sus funciones hasta el 15 de abril. En sala, además, se rechazó una polémica indicación que prohibía las entrevistas a los candidatos en distintos medios de comunicación por atentar, según algunos senadores, contra la libertad de expresión. El último punto en discusión fue el transporte gratuito universal para el 15 y 16 de mayo. El gobierno tiene que garantizar transporte gratuito, de calidad, de alto estándar y al mismo tiempo con todos los aforos que corresponden. Esta es una norma que requiere patrocinio al Ejecutivo porque requiere, obviamente, gasto fiscal. Las reformas constitucionales, cuando inciden en gasto fiscal, requieren patrocinio al Ejecutivo. A esta indicación le faltó solo un voto para aprobarse, por lo que solo algunos medios de transporte no tendrán costo. Vamos a contar con más de 1000 recorridos gratuitos en zonas rurales, metro gratuito universal en la región metropolitana, lo mismo aquí en Valparaíso, lo habrá también el Vivotren. Tras su votación en el Senado, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde se rechazaron 4 artículos, entre ellos el relativo a la suspensión de aportes a campañas electorales y aquel que impedía el retorno de los alcaldes a sus funciones. La iniciativa así pasó a comisión mixta antes de su votación final este martes en el Congreso. Así tal cual se mantiene la discusión en el Congreso y mañana va a ser un día clave. Ya estamos con Kevin Felgueras, que tiene los detalles últimos. Kevin, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. A esta hora sigue sesionando la comisión mixta 100% telemática para zanjar los 4 puntos que quedaban pendientes de esta ley que va a cambiar la fecha de las elecciones para el 15 y 16 de abril. 2 días que finalmente serán feriados irrenunciables, según ha zanjado la comisión mixta, uno de los puntos que había quedado en controversia. El segundo punto, los aportes a las campañas políticas de todos los candidatos están completamente canceladas, suprimidas. Esto fue lo que había zanjado el Senado y que finalmente refrendó la comisión mixta. El tercer punto que se está debatiendo a esta hora en el Congreso habla sobre si los alcaldes podrán o no volver a sus cargos. Precisamente uno de los nudos de esta ley sobre la que habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Lo revisamos. Los alcaldes y la alcaldesa representan liderazgo importante y para nosotros es importante que todos los liderazgos estén a disposición de la crisis. Pero será una definición que tenga que tomarse, obviamente, en el debate, pero no podemos partir del presupuesto de que un alcalde al volver, o una alcaldesa al volver a su cargo, va a hacer mal uso de ese cargo. Tenemos que partir del presupuesto de que si una autoridad local vuelve, va a ser para aportar.
A esta hora, la comisión mixta todavía no define si los alcaldes podrán o no volver en este periodo que se suspendan las campañas políticas. El cuarto punto a zanjar en esta comisión mixta dice relación sobre una eventual franja televisiva para la segunda vuelta de gobernadores regionales. Puntos que todavía no están zanjados, Iván, en esta comisión mixta que tiene para al menos una hora más. Y que mañana podría quedar evidentemente zanjados. Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Frontera Global. Y mientras aquí en nuestro país estamos postergando las elecciones, los que no postergaron sus elecciones son los peruanos, que en 6 días más eligen a su presidente o quizás por primera vez tendrán a una presidenta mujer por primera vez en la historia. Lo que es casi seguro es que no se resolverá en una primera vuelta. Para hablar de todo lo que está pasando ahí en el país vecino, Anuar Farrán en Frontera Global. ¿Cómo estás, Anuar? Buenas noches. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás tú? Bueno, fíjate que está tan apretada, tan reñida, está tan peleada la elección del próximo domingo que hay 7 candidatos que eventualmente podrían pasar a segunda ronda. Esto no significa que los 7 vayan a pasar a segunda vuelta. Los balotajes, las segundas vueltas son entre 2 candidatos, pero fíjense ustedes que la situación está tan, pero tan incierta con estos 7 candidatos que tienen posibilidades matemáticas que convierte a esta elección, valga la redundancia, en una, por cierto, de las más inciertas del último tiempo allá en Perú. Todo esto, por supuesto, tiene un contexto, Connie, y me gustaría que lo revisáramos acá en nuestra pantalla, porque los hechos de corrupción han salpicado al vecino país con muchísimos exmandatarios. De hecho, 6 de los últimos presidentes han estado salpicados por hechos de corrupción. Tenemos acá a Alberto Fujimori, quien está en la cárcel por violaciones a los derechos humanos y también por hechos de corrupción. Recordaremos los Vladivideos, ¿no es cierto? Sí. Este asesor político que grababa estos sobornos y finalmente le terminó pasando la cuenta a él esta grabación. Fíjate tú, Alejandro Toledo, Alan García y también Ollanta Humala, todos salpicados, también incluyendo a Pedro Pablo Kuczynski, PPK, con hechos de corrupción vinculados a Odebrecht. Recordemos que el expresidente Alan García en el año 2019 incluso se suicidó. Y en el caso de Martín Vizcarra, él también fue, removido de su cargo, básicamente por un hecho de corrupción que ocurrió en el estado de Moquegua cuando él era gobernador. Prácticamente no queda ningún expresidente mira, que no básicamente esté si tuviéramos que hacer un análisis, Valentín Paniagua y Manuel Merino, que estuvo 2 a 3 días en Perú, son los únicos candidatos, los únicos presidentes, sino la totalidad de los mandatarios estaría vinculados a hechos, a casos de corrupción. Este domingo, este fin de semana, allá en el vecino país, se publicó una encuesta Ipsos, donde, por supuesto, están presentes los candidatos. Hay muchísimos, como yo te comentaba, y te quiero invitar acá en nuestro set, en nuestra pantalla, a que revisemos cuáles son los que están en mejor posición, este proceso, estas elecciones del próximo domingo. Bueno, en nuestro estudio, como yo te comentaba, ya tenemos a los 3 postulantes mejor posicionados en la última encuesta. Ninguno de estos candidatos supera el 10%. Ninguno de ellos supera el 10% y es por eso que matemáticamente hay tantos que tienen esta opción, ¿no es cierto?, de llegar a la segunda vuelta. Ninguno de estos candidatos presidenciales llegó a los 11 puntos. De hecho, según el último sondeo, como yo te comentaba, Johnny Lescano, candidato del movimiento de centro derecha Acción Popular, tiene un 10% de apoyo, seguido por la antropóloga y candidata de izquierda, hablamos de Verónica Mendoza. Ella ha tenido un fuerte discurso anticorrupción y también está planteando la opción de una nueva. Tenemos a Hernando Soto, él es de un partido de centro, tiene también, fíjate tú, Connie, 9 puntos, pero lo que sí, hay 4 candidatos más que también tienen alguna opción de llegar al balotaje, esto es la segunda vuelta. ¿Quiénes son estos candidatos y por qué se llegó a este escenario? Lo vemos a continuación en la siguiente nota. Yo le pido que ponga orden. Otra elección donde tantos candidatos tuvieran chances reales de pasar a la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Según los resultados de la última encuesta de Ipsos, en la carrera por el Palacio Pizarro podría pasar cualquier cosa, debido al estrecho margen que hay entre uno y otro postulante. Pero ¿por qué hay tantos candidatos? Producto de la gran decepción que ha representado el caso Lava Jato para el Perú, donde todos nuestros expresidentes están investigados o alguno pues ya preso, hace que
haya una gran irritación en la ciudadanía y hay una gran dispersión en las preferencias electorales, ¿no? Después de Lescano, Mendoza y De Soto, que ocupan los 3 primeros lugares, cerca está George Forsyth con un 8%. El ex futbolista, renunciado a alcalde e hijo de madre chilena, hizo noticia ahora por estar contagiado con coronavirus. Este debate parece una reunión de otorongos. Todos han sido congresistas y no han hecho nada. Y también está Keiko Fujimori, que ha avanzado en las encuestas, tiene un 8% de respaldo, ocupa el 5º lugar, pero está a solo 2 puntos del primero. Las cuarentenas han sido un fracaso. De nada sirvió el esfuerzo de millones de peruanos de quedarnos en casa. Incluso hay otros 2 candidatos que cuentan con 6 puntos y también tienen opciones. Pero ¿cuál es el riesgo de tener una elección con tantos postulantes y eventualmente con varios peleando para llegar a segunda vuelta? Ninguno tiene hoy día más del 15% de respaldo y por lo tanto realmente cualquier cosa puede pasar el próximo domingo. Con un debate centrado en la deficiente vacunación contra el coronavirus, los problemas generados por la falta de oxígeno, la inseguridad y las malas cifras económicas producto de la pandemia, Perú espera con bastante expectación las decisivas elecciones presidenciales del próximo domingo. Bueno, ahí estaba este informe. La situación que ocurre en Perú es bastante dramática desde el punto de vista político. Fíjense que en los últimos 4 años, Connie, han tenido 4 mandatarios. Y si uno analiza también la situación política, el caos político, esto ocurrió tan solo 5 meses atrás, cuando Martín Vizcarra fue, marginado del poder por una supuesta vacancia moral. Bueno, el Congreso básicamente lo sacó. Vamos a ver acá algunos datos, algunas cifras de este proceso eleccionario. Van a votar, fíjate tú, 25.2 millones de peruanos en las elecciones presidenciales de este domingo, en donde un hombre o una mujer pueden ser presidente de ese país. Hay 18 candidatos. ¿Por qué hay tantos candidatos? Uno se pregunta. 18 candidatos. Incluso Ollanta Humala está de candidato, tiene como un 2%, pero el expresidente, que también está involucrado en actos de corrupción, también... Esto pasa en cierta medida también por la falta de acuerdos que hay en Perú. Uno podría pensar en Chile, estamos acostumbrados a ver pocos candidatos, pero también hay alianzas que van, aglomerando candidatos. Acá hay 18 candidatos y la papeleta es enorme. Fíjate tú que hay 130 congresistas a elegir. En Perú el Congreso es unicameral, no hay una Cámara de Diputados y no hay un Senado. Entonces, por eso hablamos de congresistas. Y fíjate tú que el 6% de estos candidatos, tiene alguna experiencia legislativa previa. Esto también tiene una explicación, Connie. El expresidente Martín Vizcarra ordenó que cuando disolvió el Congreso, los miembros de ese antiguo Congreso y los del nuevo no podían postular. Es por eso, ¿no es cierto?, que entonces hay muchísimos rostros nuevos en este proceso eleccionario que, por supuesto, vamos a estar muy, pero muy pendientes. Y fíjate tú que todo este proceso, esta elección presidencial, también está marcada por las cifras del coronavirus. 1.587 muertos por cada millón de personas. Esto convierte esta cifra, ¿no es cierto?, la más alta en Sudamérica. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de este proceso eleccionario de este domingo. Pese a todo y estas malas cifras de la pandemia, allá nunca nadie pensó en cambiar las elecciones. Así que tenemos elecciones este fin de semana y las seguiremos, por supuesto. Y vamos a estar efectivamente siguiéndolas muy de cerca. Connie. Anwar Farran, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Iván. Vamos con otras informaciones. Las mujeres hacen más teletrabajo que los hombres, tienen mayores responsabilidades con los niños y en la casa. A un año de esta ley, el panorama muestra a madres cerca del colapso y que además deben cumplir con sus empleadores. Mire. Tengo el celular de la empresa, tengo mi celular personal también, con chats del colegio. Por lo general trabajo con 2 pantallas y la tablet. Acá son cosas del colegio, el plan lector. No es una exageración decir que Camila ni siquiera estuvo tranquila para hacer esta entrevista. Y si lo decimos porque hacía su vida en modo teletrabajo. Y para muestra... Mamá, necesito una hoja blanca. Mamá, necesito no sé qué. Se apaga la cámara, se tapa el micrófono, corre, grita para uno. El papel está abajo, el papel está arriba, trae para el otro. Un año de encierro al mismo tiempo que lleva de vida la ley de teletrabajo y esta ejecutiva, mamá, esposa e improvisada profesora. De colapso tremendo. Yo no logro llorar de desesperación.
La pieza de los niños se volvió su escritorio, la otra pieza sala de clases, la tercera el escritorio de su marido, el comedor ahora es la biblioteca. Los 4 encerrados con una madre que no da abasto. Cuadernos de notas, es imposible hacer todo. Creo que ya es un nivel de angustia tan grande, pero tan grande. Camila no solo sufre por la falta de tiempo, también por sus hijos y por las clases online, a las que les puede dedicar poco o nada de su tiempo. Los niños están afectados, se pelean todo el día. Que el pediatra dijo que hay que hacer 2 horas de pantalla. O sea, no me jodan. El niño está toda la mañana en clases y después si me pide para jugar, va a jugar porque yo voy a seguir en la pantalla también trabajando. Según la encuesta de la Mutual de Seguridad, el 57% del teletrabajo corresponde a mujeres y han sido ellas, precisamente, las más perjudicadas. El principal obstáculo que tienen las mujeres para teletrabajar son precisamente las labores domésticas y las labores de cuidado, en circunstancias que para los hombres el principal obstáculo es la conexión a Internet. Eso muestra el divorcio que hay en nuestro país en materia de corresponsabilidad. Está medio lento el Internet. En San Bernardo, Rocío vive el mismo predicamento, pegada al computador, haciendo malabares en la cocina y con las clases de su hijo, sumado a que es madre soltera. ¿Cómo van las clases? Bien. Si no dan los tiempos, que uno tiene reuniones, que uno tiene que cumplir, porque además que en este tiempo uno se puede dar el lujo de perder la pega por no cumplir. A veces yo siento que lo dejo un poco botado por tener que cumplir. El teletrabajo partió con un principio básico que no se ha cumplido, la flexibilidad horaria. Lo que en el fondo hicieron las empresas fue poner los mismos horarios y metas, pero ahora desde la casa. Lo que nosotros advertíamos era este concepto del efecto rebote de teletrabajo, que como te decía es un síndrome postraumático. Se sentía que efectivamente marzo iba a ser una reactivación donde íbamos a dejar atrás, pero ahora nos dicen no, hay que nuevamente recluirse. Esto no va a mejorar si no cambiamos los estilos organizacionales. Rocío entra a las 9 a teletrabajar y no le alcanza. Teletrabajo, telemamá, teleprofesora y las cosas terminan y al final no termina el día rendida porque nunca paras. Camila y Rocío están agotadas y tristes, tratan de cumplir con todo y con todos, pero no pueden. A un año de la ley del teletrabajo, también en este ámbito, la cancha es demasiado dispareja para ellas. Bueno, finalmente nosotros somos profesionales, tenemos que poner la cara, jugar. El lío de ayer en el partido entre La Serena y Curicó, este último equipo se presentó con 11 jugadores justos. No tenía ni reserva ni entrenador. Ha reabierto la polémica y se replantea esta pregunta que tenemos acá en pantalla. ¿Va a seguir el fútbol? ¿Se va a suspender por la pandemia? Lo cierto es que los dirigentes de la NFP dicen que se tomarán todas las medidas sanitarias que correspondan para poder continuar con el campeonato. Fue todo bien rápido, hoy día también ahí. Jugar este domingo con tan solo 11 futbolistas, sin ningún suplente. Bueno, finalmente nosotros somos profesionales, tenemos que poner la cara. Decretaron 9 contactos estrechos y los visitantes no tuvieron la posibilidad de tener jugadores en el banco de suplentes. Las reglas están desde que se hizo el Consejo Presidente que se iba a jugar sí o sí. Una situación extrema, por eso de a poco comenzó a tomar fuerza la pregunta sobre si era recomendable jugar el partido. ¿Afectó a la competitividad? Para algunos sí, pero la NFP está fuerte con la postura de jugar como sea todos los partidos. Los últimos casos que hemos tenido en el fútbol se condicen con la realidad nacional. Actualmente van a haber, en caso de incumplimiento, van a haber sanciones deportivas también, que creemos que es una gran ayuda para que los cumplimientos se mantengan lo más fidedigno posible. Otro caso lamentable fue el que informó Everton de Viña del Mar, equipo que lamentó el fallecimiento de su utilero Alejandro Valdés a causa del coronavirus. El club detalló que dio positivo antes del debut de los ruleteros Santo Higgins y fue enviado de inmediato a cuarentena. En relación al fútbol, hoy día el fútbol tiene un protocolo muy estricto donde los jugadores se hacen al menos 2 PCR semanalmente.
Antes de que comenzara el torneo el pasado 27 de marzo, el MinSal le había pedido a la NFP no iniciar el campeonato por la contingencia sanitaria. La postura era clara y dura, pero el presidente del fútbol chileno tuvo que llamar a la moneda para comprometerse a endurecer las medidas. Esperamos, digamos, que también los clubes vayan cumpliendo para que no existan las sanciones y eso, pero por más que nada para que no haya más contagios y lamentemos estas noticias terribles que hemos tenido estos días. El caso de Curicó Unido hace cuestionar la continuidad del torneo. Por el momento, los contactos estrechos ya retornaron a Curicó y están aislados. Ellos viajan en 2 buses, viajan en buses totalmente aparte, todos los que son contactos estrechos de las personas que no tenían ningún contacto. Actualmente, el caso sospechoso está en una residencia sanitaria de la región de Coquimbo en aislamiento preventivo. Para la NFP no hubo una causal potente para suspender el partido. El resultado de 2-0 para La Serena quedará casi como una anécdota. Por el momento el torneo continúa, pero la NFP está atenta que cada equipo cumpla con el riguroso protocolo sanitario para evitar un nuevo brote. Él siente que le han echado toda la culpa a él y que nadie se ha hecho responsable tampoco. A ver, aclaremos algo. Para Colo-Colo la competencia no se suspende de ninguna manera, pero esta competencia no es en la cancha, sino que en la próxima junta de accionistas del día 20 de abril. Moza ha dicho que va a vender el 36% de la propiedad, las acciones de Colo-Colo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esta historia? ¿Quién será el próximo dueño de Colo-Colo? ¿Se fortalece el grupo Vial? ¿Llegarán inversionistas extranjeros? Puras dudas en un momento difícil para el Club Albo. Tomado, valga la redundancia, esta decisión de vender las acciones, de salir. Interesado, primer lote. Señores, primer lote, adjudicada a la corredora Larraín. El 36% de la concesionaria Blanco y Negro tiene nombre y apellido. Ese es Aníbal Moza, pero eso en un tiempo más cambiará. El próximo 13 de abril el paquete accionario del actual timonel Albo será puesto a la venta en la Bolsa de Comercio. Los papeles que posee el actual timonel se transarán mediante un remate público internacional por intermedio de la corredora del Banco Santander. De esta forma, el mejor o los mejores postores se podrían adjudicar los 3 sillones en el directorio que hoy posee el presidente. En su momento fueron 300 pesos los que pagó Moza por papel. Quienes decidan adquirir hoy los activos tendrían que invertir cerca de 190 pesos por acción. Aunque ahora la gran pregunta es, ¿quién comprará? No me parece bien que los chinos ni nadie extranjero administre Colo-Colo. Colo-Colo tiene que ser administrado por chilenos. Colo-Colo tiene que ser administrado por chilenos. Desde México podrían venir con una jugosa oferta, pero en Chile también habría interesados, incluso desde el mismo directorio. En el Monumental no descartan que el bloque opositor al timonel realice una oferta, lo que de ser cierto les daría poder absoluto en la concesionaria. He estado aquí este año durísimo, he estado dando la cara permanentemente en los momentos más complicados de esta institución. El 2020 con pandemia y malas decisiones empujaron al empresario a tomar la determinación de vender. A una semana de que el paquete accionario salga al mercado, aún no hay claridad de quién podría comprarlo. Puertas abiertas para el título de campeón en la Liga. Saltamos, dejamos atrás España y nos vamos a Inglaterra. El Everton con posibilidad de clasificar a Europa. Tenía la puerta abierta hoy, gol de James Rodríguez. El número 100 del colombiano en Europa no es menor. Está ahora en la Premier League. Antes estuvo en el fútbol español, es un jugadorazo. Pero el Everton votó, despilfarró, regaló una linda oportunidad porque Batshuayi anotó el gol del empate para el Crystal Palace, que es un equipo mucho más débil que el Everton de Carleto Ancelotti. Por ahí anda dando vuelta el Leeds de Bielsa, tratando de acercarse a los puestos de Europa.
Les vamos a contar de otras historias del deporte en un momento aquí en 24 horas. Una agresión peor que la racista. Es un cuento de nunca acabar. Este fin de semana en el fútbol español, el Cádiz frente al Valencia y el jugador Cala del equipo caditano agredió verbalmente a Diacabí, franco-africano del equipo del Valencia. Incluso los valencianos se retiraron, volvieron, pero el jugador agredido quedó tan mal que se quedó en el vestuario. Escándalo en el fútbol español. El jugador del Valencia, Diacabí, denuncia un insulto racista. Denuncia que Cala le llamó negro de mierda. Así ocurrió todo. Sí, todavía y tras una serie de hechos y actos, el racismo continúa golpeando duro al fútbol. La Liga vivió otro episodio de aquellos. Corría el minuto 30 entre el Cádiz y Valencia. Empate 1-1 hasta que ocurrió un incidente inesperado que gatilló la molestia de Diacabí, jugador del club Che. El defensa del Valencia fue directo a su rival Juan Cala tras oír supuestos insultos racistas. Después de minutos de enfrentamiento, su equipo completo decidió abandonar el terreno de juego. Este tipo de comportamientos son intolerables en el fútbol y en la sociedad en general. Y desde el Valencia Club de Fútbol condenamos cualquier tipo de racismo. Tras casi 20 minutos de pausa, el partido se reinició, pero sin Diacabí en la cancha. Ayer un jugador se quedó llorando en el vestuario. Poco más que decir. Mientras que el mundo entero apunta a Juan Cala, el defensa del Cádiz niega las acusaciones y está a la espera de imágenes y sonidos que corroboren su versión. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo has pasado la noche? No sé, ¿cómo estás? Bueno, muy tranquilo. Un hecho sin precedentes en la Liga Española tras el retiro e interrupción de todos los del Valencia. Un acto que nuevamente se repite y que pone en tela de juicio las normas en contra del racismo en un campo de fútbol. Dotación completa para Chile en Turquía para jugar el repechaje clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Chile con la portera Christiane Endler, una de las mejores del mundo, ahí está en pantalla en el gimnasio, afina detalles para jugar con Camerún los días 10 y 13 de este mes, ahora, el sábado y el martes. El que gane esta llave, Chile o Camerún, van a los Juegos Olímpicos de Tokio. Enorme expectativa para un equipo que ha progresado una enormidad y que está en condiciones de competirle a las africanas. Suerte para las chicas de Letelier, el técnico de la selección nacional. Ya viene Connie junto a Iván para seguir con las noticias. Ahora hay un par de minutos de comerciales, no se vayan. Sigan con nosotros. Tensión entre el PPD y el Partido Socialista por el mecanismo para definir un candidato único de cara a las primarias de la oposición. El PPD descartó por ahora una preprimaria entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz por la crisis sanitaria, mientras que el Partido Socialista desea sí o sí ese mecanismo. Antonio Ruiz nos cuenta más. Hay que definirlo en las instancias partidarias que correspondan. Vamos a construir un espacio del socialismo democrático. Llevan varios meses prometiendo lo mismo, una candidatura única entre el PPD y el Partido Socialista para llegar a la primaria legal de la oposición. Como Partido Socialista hemos planteado que el mecanismo más idóneo es una primaria ciudadana. Nosotros unas encuestas, pero mire, tenemos la mejor voluntad de llegar a algún acuerdo. Pero hasta ahora no hay acuerdo en el mecanismo y las modificaciones en el calendario electoral producto de la pandemia tensionaron la discusión a nivel de los comandos de Paula Narváez y Heraldo Muñoz. Logísticamente, por la situación sanitaria, por los tiempos acotados, por los cambios de fechas de la elección, no vemos en qué minuto podemos hacer una preprimaria. No es un tema de voluntad, un tema de realidad, de calendario, y nosotros estamos convencidos que Heraldo es la mejor carta, pero podría ser una encuesta. En julio no sirve una encuesta, en julio va a haber una primaria de la centroizquierda. Y quiero decirle con mucha franqueza que ellos saben, esa primaria no la va a ganar Heraldo Muñoz, pero sí la puede ganar Paula Narváez. Para la directiva del PPD, la crisis sanitaria impide la realización de una preprimaria, una decisión que aclararon corresponde al partido y no al comando. El partido es el que se relaciona con los otros partidos aliados.
El comando hace su campaña presidencial. La primaria está descartada por una razón que, más allá del comando, ¿cuándo vamos a hacer una primaria en las circunstancias que estamos? Nos parece fundamental arribar a una candidatura unitaria de lo que se conoce como el espacio del socialismo democrático. Y por eso promoveremos una primaria ciudadana para que a través de un mecanismo democrático se decida quién va a ser nuestro candidato o nuestra candidata. En paralelo a la discusión entre el PPD y los socialistas, la oposición continúa en sus reuniones por Zoom para que todos sus candidatos desde la DC al Frente Amplio compitan en una gran primaria para así llegar unidos a las presidenciales de noviembre. ¿Cuál es el origen del café? Búscalo y encuéntralo. Así es nuestra plataforma Conoce a tu candidato o candidata de 24horas.cl, con más de 1000 propuestas de candidatos constituyentes y un buscador por nombre, apellido o comuna. Un proceso fácil para votar informado. Todo en 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches. Que descansen hasta mañana.